Bueno, vamos con un ejercicio más de integral de línea de campo vectorial. Este ejemplo es un ejemplo de función potencial, lo que simplifica bastante el resultado del cálculo de la integral de línea a lo largo de la curva, ¿vale? La circulación. Si os dais cuenta, nos piden cuál es la integral de línea del campo vectorial este a lo largo de la curva parametrizada por esta expresión. Como veis, ya la pinta que tiene tanto el campo como la propia curva nos lleva a pensar que sería muy complicado seguramente el calcular la integral de línea por el método tradicional. Me refiero a este método de aquí, ¿no? F de gamma de t por gamma prima de t de t entre t0 y t1. Por lo que nos puede llevar a sospechar que este campo de aquí puede ser un campo conservativo, es decir, que su rotacional sea cero y que pueda admitir una función potencial. Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular si el rotacional de f es igual a cero, es la pregunta. Para ello lo que hacemos es simplemente el determinante IJK de elevado a x por el seno de i, de elevado a x por el coseno de i, z cubo, y aquí tendríamos que poner la parcial de x, parcial de y, parcial de z. Este determinante que lo calculamos, bueno, pues la parcial de z cubo sería el vector 0, en la parcial de y tachando los adjuntos 0 y aquí tendríamos elevado a x por el coseno de y, coseno de y menos elevado a x por el coseno de y. Nos da el vector 0, entonces esta función f es un campo gradiente, es decir, f se puede expresar como el gradiente de u. En física se dice que estos campos son conservativos, en matemáticas que provienen de un gradiente se les llama campo gradiente, campo vectorial gradiente. Y las implicaciones que tienen básicamente es que la integral de línea de un campo gradiente a lo largo de una curva C es independiente de la curva y solo depende de el valor del potencial en el punto final menos el valor del potencial en el punto inicial. Lo de que es independiente de la curva es importante porque a nosotros nos piden a lo largo de esta curva, pero realmente la curva sería a lo largo de cualquiera porque solo depende de su estado inicial y su estado final. Por lo tanto, vamos a proceder a calcular, a obtener cuánto vale esta función potencial. Si nos damos cuenta, esa expresión nos dice vectorial que fx, fy, fz es igual a la parcial con respecto a x de u, parcial con respecto a y de u, parcial con respecto a z de u. Esto nos lleva a que fx es igual a la parcial de u con respecto de x, que fi es igual a la parcial de u con respecto de y, y que fz es igual a la parcial de u con respecto de z. Llamemos expresiones 1, 2 y 3 y empezaremos por la primera expresión. Despejando u, lo que me quedaría sería la integral de f de x diferencial de x, sabiendo que estamos integrando en una variable cuando la función es de 3 variables, y simplemente sería la integral de e elevado a x por el seno de y diferencial de x, que bueno, el seno de y sería constante y me quedaría algo así. Por e elevado a x en principio más una constante. ¿Qué ocurre? Que al estar en funciones de varias variables y como yo solo he integrado en x, esta constante realmente no se pone constante sino como una función de y de z. Porque cualquier función de y z que tú derivaras parcialmente con respecto de x te daría 0. Así que esto es lo que se consideraría como una constante. Por lo tanto, yo tengo una propuesta de potencial. A estas alturas tengo una propuesta de potencial que viene dada por u de x y z es igual a seno de y por e elevado a x más f de y z. Y esta propuesta de potencial es la que voy a utilizar en la segunda de las ecuaciones. Yo sé que f de y es igual a la parcial de u con respecto de y, pero f de y es e elevado a x por el coseno de y.
esto debería ser igual a la parcial de u con respecto de y, es decir, a la parcial con respecto de y de mi propuesta de potencial. El seno de y por elevado a x más f de y z. Si yo derivo con respecto a y esta expresión, me va a quedar e elevado a x coseno de y más la derivada parcial de f con respecto a y. Claro, igualando esta expresión a esta expresión, e elevado a x coseno de y elevado a x coseno de y se me va y me queda que la parcial de f con respecto a y es igual a 0, lo que me implica que f sería igual a una constante. Pero sería una constante que en este caso, al haber derivado ya integrado con respecto a y con respecto a x, sería una constante que se pondría como una única función de z, que es la única variable que me queda por derivar, por integrar, perdón. Por lo tanto, mi propuesta de potencial a estas alturas sería la siguiente. U de x y z es igual al seno de y por e elevado a x más f de y z, que vale g de z. ¿Vale? Impongo la condición 3. La condición 3 me dice que fz, que es z cubo, es igual a la parcial de u con respecto a z, es decir, a la parcial con respecto a z de mi nueva propuesta de potencial. Evidentemente lo que tengo es que g' de z, porque esta derivada con respecto a z me daría 0, que g' de z es igual a z cubo, de donde gz es igual a z a la cuarta partido por 4, ahora sí, más una constante. Por lo tanto, mi potencial final será escrito como e elevado a x por el seno de y más z a la cuarta partido por 4 más una constante. Esta será la función potencial cuyo gradiente es el campo vectorial f. Simplemente tendré que calcular cuál es el punto final y cuál es el punto inicial. Para saber cuál es el punto inicial y el punto final me tengo que ir a la curva. La parametrización de la curva me dice que tengo que estar desde 0 hasta 1. Es decir, en t igual a 0 yo estaré en un punto de la curva gamma de 0 y en t igual a 1 yo estaré en un punto de la curva gamma de 1. Los puntos de la curva son coordenadas x y z y son las que necesito. Si yo sustituyo aquí t por 0, me va a quedar 0, 0, 0. O sea que el punto inicial en t igual a 0 sería u de 0, 0, 0. El punto final en 1 tendré 0, cuando sustituya t por 1 aquí. Aquí tendré pi medios y aquí tendré 1. 1 por e elevado a 1 menos 1, 0, ¿vale? Si elevado a 0, 1 sería 0 pi medios 1. Entonces, yo tendré aquí el u en 0 pi medios 1. Este será el resultado de la integral que yo busco, la integral de línea. Entonces, simplemente tengo que sustituir en esta expresión de mi potencial definitivo u de 0 pi medios 1. El resultado sería i es igual a u de 0 pi medios 1 sería e elevado a 0 por el seno de pi medios más un cuarto más c menos el valor para el 0, 0, 0, que sería 0, 0, c. 0 más 0 más c. Como veis, esta indefinición de la constante c no nos importa. ¿Por qué? Porque en la diferencia de potenciales la c se me va a marchar, quedándome el resultado e elevado a 0 por el seno de pi medios, que es 1, más un cuarto, 5 cuartos. Este resultado será la integral de línea del campo vectorial a lo largo de la línea gamma de t y sería el mismo resultado para cualquier otra línea. No tendría por qué ser solo y exclusivamente esta línea.